supuesto que todo lleva a una reflexión sobre Jesús, pero también vamos a hablar un poquito de la barca y sobre todo de este momento final con Pedro. Este evangelio, este pasaje que acabamos de leer es lo posterior a la multiplicación de los panes y los peces. Lo dice Mateo, en el relato que acabamos de proclamar. Entonces, normalmente cuando leemos este evangelio, lo leemos a partir de que Jesús se quedó solo rezando, como si el detalle anterior fuera simplemente un detalle, y no es un detalle. Acá empieza todo. Dice Mateo que Jesús le dice a los discípulos que se vayan a la otra orilla mientras él se queda despidiendo a la multitud. No es un detalle. Es la culminación de un día en el que Jesús fue a descansar, le apareció la multitud, se quedó, les enseñó, curó a los enfermos, les dio de comer, y cuando terminó todo, en vez de juntar las cosas e irse como si hubiese sido la gran estrella del encuentro, Jesús los despide. Vayan, le dice a los discípulos, se queda. Estas son delicadezas, estas son cuestiones que superan todo lo que uno pudiera llegar a imaginar desde lo meramente humano, como alguien que hizo semejante cosa, algo tan maravilloso, y bueno, ya está, ya terminé, cumplí mi función, me voy. No, a esos que vio como ovejas sin pastor, a esos de los que se compadeció, también los despide. Es completo. Es un día con Jesús. Después se va a rezar, esta actitud tan constante de Jesús. Se va a rezar, va al encuentro de Dios, como los grandes líderes del pueblo de Dios, como los profetas, como Elías, la primera lectura. Va al encuentro de Dios a tener con Él esos encuentros inimaginables, por más que querramos imaginar, llenos de paz, llenos de gozo, ¿no? El Hijo en los brazos del Padre, el Hijo que continuamente recurre al Padre porque vino para hacer su voluntad. Uno imagina por ahí, ¿por qué no?, preguntas de Jesús, comentarios de Jesús sobre esta cuestión humana que vino a redimir, que vino a salvar. Y después de eso, otro gesto hermoso, y después de eso, dice, bueno, voy a ver dónde están los muchachos, y se larga a caminar por el agua. Para Jesús, normal. Para los discípulos, entonces, cuando los discípulos lo ven, les pasa lo que nos pasa a nosotros cuando Jesús se nos manifiesta, cuando no lo esperamos, donde no lo esperamos, en los lugares que no pensamos o a través de las personas que menos imaginamos. Lo ven como un fantasma. Esta no es la única vez, ¿eh? En el relato de la resurrección, en la versión de Lucas, dice que cuando Jesús apareció, los discípulos pensaron que era un fantasma, porque no tenía que estar ahí, estaba muerto. Esto es lo mismo. ¿Qué hace este tipo caminando por las aguas? Es un fantasma. Nos desubica Jesús constantemente. Cuando Jesús se sale de nuestras estructuras, nos desubica. El problema nuestro no es eso. El problema es que no aceptamos que salga de nuestras estructuras. Medio como que lo tenemos en una jaula, lo hemos achicado muchísimo a Jesús. Entonces Jesús tiene que estar donde yo quiero, hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero. Cuando me aparece o se manifiesta en otro lugar o en otra manera, me desconcierta. Lo que tengo que hacer es o agrandar la jaula o tirarla para realmente poder entender yo cuáles son los caminos de Jesús y las formas de Jesús. ¿Puede caminar Jesús sobre las aguas? Por supuesto que puede. Entonces, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me asusto? ¿Por qué me desconcierto? ¿Por qué creo ver algo que no es Jesús, si realmente es Jesús? Y entonces, Jesús les dice, tranquilícense, soy yo, quédense tranquilos, confíen. Acá aparece la palabra clave del relato de hoy. Una es Jesús. Listo. La otra es, bueno, ¿qué hago ante Jesús? ¿Cuál es la reacción esencial del hombre frente a las manifestaciones de Dios? La fe. Y la fe en la Biblia no es creencia. La fe en la Biblia es confianza.
Es un paso más. No es creo que Dios existe, sino le creo a Dios. Eso es la fe. Entonces ya no es solamente creer que existe, porque eso dentro de todo no es tan difícil. Ahora, creerle a Dios, creer que lo que Dios me propone, creer que lo que Dios me enseña, creer que lo que escucho y leo y veo en su palabra es realmente un camino de vida, eso ya es una opción mucho más importante. Porque me lo decís vos, yo vivo así. ¿Se acuerdan el pasaje de la pesca milagrosa cuando Jesús le dice, echen la red? Y Pedro le dice, mirá, Señor, estuvimos pescando toda la noche, pero si vos lo decís, tiramos las redes. Esto es la confianza. A veces hay momentos donde es muy fácil confiar, hay momentos donde cerrás los ojos y decís, confío, me largo, me mando. Entonces Jesús le dice a los discípulos, no tengan miedo, estén tranquilos porque soy yo. Confíen en mí. La dimensión de Jesús es lo que nosotros tenemos que dejar libre. Que Jesús sea Jesús, no el Jesús que yo quiero. Y entonces cuando Jesús es Jesús y yo confío en Él y lo dejo obrar en mi vida y lo dejo obrar en los espacios y lugares donde yo me muevo, entonces Jesús hace milagros. Un día multiplica los panes, otro día camina sobre el agua, otro día, lo veremos el domingo que viene, cura a un enfermo y así, siempre. Porque Él se manifiesta como quiere, no como yo quiero. Ahora vuelvo a Jesús. 2 palabritas sobre la barca. Sabemos bien que en la catequesis de las primeras comunidades cristianas la barca es la iglesia. Siempre. Siempre que aparece la barca en los evangelios es la iglesia. Y siempre, en todos los relatos, acá Jesús no está con ellos, pero está aquel relato donde Jesús está durmiendo en la barca, ¿se acuerdan? ¿No? Y los discípulos le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Siempre la barca, es un dato que aportan los evangelios, siempre aparece sacudida por el viento. Siempre. La iglesia está llamada a eso, a estar constantemente sacudida por los vientos. Vientos que vienen de afuera y los vientos que soplan de adentro. Las miserias del mundo de afuera que la empuja para que no sea fiel a Jesús y nuestras propias miserias que también aportan. Entonces, la iglesia siempre va a aparecer sacudida por los vientos, pero es la barca de Jesús. Y los discípulos sienten que en esa barca pueden confiar, pueden mejorar, pueden cambiar. En esa barca se vive y se celebra la alegría de Jesús. Después, cuando ya termina todo y están todos juntos, alaban al Señor. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es la misma frase que dice el centurión romano cuando muere Jesús. ¿Se acuerdan, no? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, esto pasa en la barca. Cuando estamos en la barca, cuando nos juntamos, cuando compartimos, cuando no nos queremos hacer los cancheros y nos bajamos de la barca creyendo que bajándonos de la barca nos va a ir bien, cuando estamos unidos en la barca y está Jesús en el medio nuestro, la iglesia es fiel a Jesús, aunque soplen los vientos que tengan que soplar. Y el encuentro con Pedro, Pedro como siempre, ¿no? Pedro siempre se manda primero y más de una vez torpemente, pero Pedro le dice a Jesús, miren qué lindo, esto es confianza pura al principio. Si sos vos, mandame que camine sobre las aguas. Si sos vos, mandame que camine sobre las aguas. Si sos vos, yo puedo. Es hermosa la expresión. Si sos vos, yo puedo. Y Pedro se manda y donde sopla, donde se tambalea la primera vez, se pega un susto bárbaro, empieza a los gritos. Y Jesús, con una ternura increíble, lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudás si primero me dijiste que confiabas en mí? Si me dijiste que podías caminar sobre las aguas, ¿por qué dudaste?
Resumen. Este Jesús que está siempre con nosotros, este Jesús que no solamente no nos abandona nunca, sino que es una presencia que nos sorprende y nos llena de admiración y de asombro. Siempre se nos manifiesta. Insisto en esto, si nosotros somos capaces de romper esa estructura que a veces tenemos en la cabeza, donde Jesús tiene que hacer y decir lo que yo quiero y lo dejo actuar y lo dejo obrar en mi vida, me voy a llenar de admiración, me voy a llenar de asombro, lo voy a encontrar a Jesús donde nunca me imaginé que podía llegar a estar. Y me va a hacer capaz, y acá está lo más fuerte de la confianza, Jesús me hace capaz a mí mismo de cosas que yo jamás pienso que puedo hacer. Por ejemplo, caminar sobre las aguas. No está equivocado Pedro, Pedro tiene razón. Nosotros podemos caminar sobre las aguas. ¿Y cómo? Agarrados de la mano de Jesús. Si te agarrás de la mano de Jesús, caminás sobre las aguas. Y hay ejemplos y testimonios, sin darnos cuenta, más de una vez seguramente nosotros lo hemos hecho. Y tal vez hayamos llamado la atención y alguien asombrado nos habrá dicho, ¿qué estás haciendo? Nos habrá dicho, ¿qué estás haciendo? Les cuento una historia chiquita, pero muy linda y bastante cercana. Hace 2 años, las hermanas pobres bonaerenses fueron a pensar la idea de una fundación en Bánica, que es una ciudad de República Dominicana, un lugar donde hablar de pobreza es ensalzarlo, porque realmente es un lugar de mucha pobreza, de situación realmente de miseria. Allí fueron con la idea de hacer una fundación. Bueno, el debate dentro de la congregación fue lógico. Tenemos pocas vocaciones, ¿cómo vamos a fundar una fundación nueva y en un lugar tan especial, tan difícil? Bueno, ayer se hizo la fundación en Bánica, ayer se hizo la fundación en República Dominicana. Contra todo, contra un mundo como está el mundo hoy, esa situación particular, sin vocaciones prácticamente o con muy pocas, las hermanas dijeron, vamos, fundamos. Esta gente lo necesita, el espíritu de la congregación es así y tenemos una gran confianza en Dios. Eso es caminar sobre las aguas. Cuando todo te tira en contra y vos decís, no, yo confío en Jesús y voy para adelante, y esto es personal, a mí me encanta la iglesia que camina sobre las aguas. A mí me encanta la iglesia que confía en Jesús. A mí me encanta la iglesia que no se queda cerradita, discutiendo, amarga, protestando, enojada, que cree que solamente las cosas se arreglan rezando, sino me encanta la iglesia que dice, bueno, rezo porque necesito, rezo porque amo a Jesús, rezo porque confío en Jesús, pero además porque confío en Jesús, camino, porque confío en Jesús, me animo, porque confío en Jesús, me mando. Hay un montón de gente alrededor nuestro, chicos, acá digo en el barrio, chicos, jóvenes, familias enteras, abuelos, que necesitan de una iglesia que camine sobre las aguas. No alcanza con que nos encerremos y recemos. Todo esto que vivimos acá, todo esto que celebramos, el pan que se parte, la comunión que llevamos, la palabra que escuchamos, todo eso es gracia. Y si nosotros confiamos en Dios, lo podemos compartir con los demás. Ojalá. Miren, hoy pensaba esto a la mañana, ¿no? Hoy tenemos que hacer un gesto en el cual nos cuesta mucho la confianza, ¿no? Tenemos que votar, ¿no? Y tenemos herida la confianza. Bueno, espero que acá no, con Dios no. Con Dios no. A Dios no lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Lo que nosotros tenemos que decidir es si hacemos de esa elección nuestro estilo de vida o no. Ojalá que sí. Ojalá que nosotros le digamos como Pedro a Jesús, dale, quiero caminar al agua, quiero ir con vos. Y Jesús me va a decir, agárrate de la mano porque si no te va a pasar lo mismo que a Pedro. Agárrate de la mano y vamos, caminemos sobre el agua con confianza para despertar esperanza, para hacer más creíble nuestra vida y para que el Señor, como a Elías, se nos pueda manifestar en esa brisa de paz, de alegría, de misericordia, de consuelo que siempre nos da.
Rezamos el credo. Creo en Dios Padre.